Hey Brian, are you there? ¿Cómo está, Mario? Hey, how are you? Okay, this is Gustavo. I'm Good. Brian. This is How are you? we are good. This is Gustavo. I'm gonna translate, and that's Mario. Hello, how are you? I'm Mario. Okay. We are going okay. live, so I'll have to translate live if that's not a problem. I understand. Okay, ahí está. Perfecto, decirle que bueno, que muchísimas gracias, que voy a guardar el Hola Mario para toda mi vida, que se lo voy a enrastrar a toda la gente. Y nos gustaría, antes que nada, si saben lo agradecido que está el público argentino de que el concierto que van a mostrar y que es un nuevo DVD salga por todo el mundo mostrándonos. First of all, thank you very much for doing this, and I'd like you to know if you guys know how grateful we are here in Argentina because you guys are releasing a live DVD recorded here in Buenos Aires. Oh, thank you, Mario. Thank you, Argentina. Argentina, so very much. I think the first thing I must tell you that everybody who has seen this DVD, this movie, everybody in the world is just amazed at the Buenos Aires audience. I mean, honestly, it has made this movie so much more exciting. It's like the whole audience were the sixth member of AC/DC that night, you know. And everybody are just absolutely astounded at how a whole audience can rock at the same time perfectly. It's really good. Bueno, dice que, antes que nada, bueno, gracias también, nos dice él a nosotros, y que toda la gente en el mundo que vio este DVD está muy impresionada por la audiencia, que la audiencia vendría a ser como el sexto miembro de AC/DC, y todos están impresionados por la capacidad que tiene la gente en Argentina para participar del concierto en tiempo con la banda. Cuando decidieron hacer esta parte de la gira y filmarla, No. Preguntarle si fue una decisión de la banda, si era cómodo por producción o si tiene que ver o si tenía que ver básicamente con otro tipo de cosas que ya se arman con mucho tiempo detrás. Te digo esto y te lo comento a vos, a la gente y a vos, Gustavo. La Argentina tiene una suerte de estar altamente preparada en lo técnico para poder filmar, tiene buena mano de obra y buena producción, por eso se preguntó. Si lo decidieron porque era un buen lugar, por el público, si lo decidieron ellos, fue una decisión del management o algo general, así. Claro, todo más eso. corporativo. Mira, justo los tenemos de vuelta. Okay. Here we are again, Brian. Mario, where did you go? Dile que le corté. Me gusta cortarle a las estrellas. Okay, let's go on. Brian, please tell us, how did you guys decided to do this live DVD here in Buenos Aires? Was it a band decision, a management decision? Did you guys decided to do that here in Buenos Aires because of our country's audience, because our country is really prepared for doing some kind of thing like you guys did with this live DVD? Well, it was decided before the tour started. We realized we hadn't been in Argentina for 8 years or something like that. And I remember that the director, David Mallet, was there when he saw us, and he just said, you know, the audience here are so spectacular that he said, this is where I want to shoot the movie. And what do you think? And we said, well, obviously it's fantastic, you know, let's try it. And basically, you're right, what you said. It was because the atmosphere. You know, I remember before we went on stage that night, you know, for the 3 nights we were there, you could touch with your fingers the atmosphere in the air. It was absolutely wonderful. And, you know, and when I went on, I don't think I walked on stage. I think I floated. I don't think my legs actually touched the ground. I was sort of lifted up by this wonderful crowd. Okay. Bueno, dice que la decisión se tomó antes de arrancar la gira, ¿no? Sí. Tuvieron en cuenta que hacía mucho tiempo que no tocaban en Buenos Aires y el director del material, Dave Mallet, les propuso hacerlo acá en Buenos Aires porque él había estado cuando AC/DC tocó en la Argentina. Y bueno, a ellos también les pareció lo indicado, y otra de las decisiones, otra de las cuestiones que tuvieron en cuenta fue justamente esto, ¿no? La atmósfera, que recuerda la primera de las 3 noches de AC/DC en Buenos Aires,
que no salió caminando al escenario, sino que salió como flotando, que salió y que podías tocar con el dedo la atmósfera que había en el concierto de Buenos Aires. ¿Cómo terminaron la gira? ¿Cómo físicamente, él hasta hacía un poco de chiste cuando se la estaban promediando? ¿Cómo se sintió con tantos años de ruta haber hecho semejante gira y, bueno, con este cierre que tienen con el DVD, o si van a seguir girando todavía un poco más? Brian, what was it like for you to finally end this world tour? Because you've been touring the world for a couple of years. How did you guys feel on a physical level after that tour? Well, on a physical level, I think the touring bit, on stage is great. It's the traveling which makes you tired. Mm-hmm. But I'll never forget the last flight home from Spain, and we said goodbye on the tarmac, the airport. And it was, I don't know, is there a word for bittersweet? It was bittersweet. We'd all wanted to rest and we all wanted to go home. But when it came to the time, we didn't want to say goodbye because, as you know, we're very good friends. We're not just in the same band. We're very, very good friends. And it was kind of sad, it was nearly 2 years of being with good friends and, playing music and just having fun. And it all came to an end just so suddenly. And all we had was memories, basically. But we'll get back together again. We'll come back. Okay. Yes, sir. Bueno, dice que físicamente se bancaron los conciertos. Sí. Lo que es muy cansador es el tema del viaje permanente, ¿no? Fueron 2 años de gira y recuerda el momento en el que finalmente se despidieron unos de otros en el último vuelo en el aeropuerto de España. Cada uno iba a viajar a sus respectivos hogares y que tuvieron como una sensación agridulce, ¿no? Porque obviamente necesitaban descansar, pero también sentían cierta tristeza porque a pesar de haber girado durante 2 años, sintieron que había pasado muy pronto y que ya son más que una banda, que son grandes amigos, ¿no? Que se llevan muy bien y que disfrutan de esto y que como grandes amigos van a volver. Cuando ve el DVD, ¿le encanta ser parte del público? O sea, ver a la banda le da una sensación extraña verse a la banda. ¿Cómo se ve? ¿Qué nota cuando ve el DVD? Cuando está realmente de espectador y ve que eso es AC/DC, ¿le gusta? Brian, do you actually enjoy watching your live DVDs? Do you feel like you're being part of the audience while doing that? What is it that you feel while watching a live AC/DC DVD? Well, that's funny. It's because the trouble is with watching yourself, you just look and go, oh, Jesus, did I do that? On this DVD, I said it before, is the audience seems to be just as important as the band. I mean, when you see some of the shots, and there's all those people all jumping at the same time, and when I watch it, it makes me so happy. And we noticed one of the things in Buenos Aires was everybody smiled. Everybody was smiling, and everybody knew all the words, and it was. And I remember saying to Angus afterwards, I said, I really had to concentrate when I was doing the show because I was enjoying myself so much. Looking at the audience, and now when I see this new DVD, I was smiling again, and because of the audience and the reaction and and everything. This is so easy to watch, and it seemed to go so fast from the start to the finish, and it was gone, and I went bugger, and I had to put it on again to watch it again, and I never do that, never. So this is a special thing. I think this is very, very special. Ok. Bueno, dice que cuando se sienta a ver el DVD, obviamente cuando se ven a ellos mismos dicen, oh, ¿en serio hice eso? Pero bueno, obviamente se hacen cargo de lo que hacen, pero una vez más destaca lo que es la gente en el video de AC/DC, en un concierto de AC/DC que termina siendo tan importante como la banda. Y recuerda que le dijo a Angus, después del show,
que le costaba concentrarse, ¿no? Porque se distraía mirando a la gente, disfrutando la reacción de la gente en el concierto. Pero que obviamente disfruta mucho del DVD y que nunca le pasa, pero en este caso terminó de verlo y se le pasó tan rápido que volvió a verlo. Dice que eso nunca antes le había sucedido. Sus otros conciertos, la gira anterior fue No Bull en España, la anterior fue en... La inmediatamente anterior fue la de Steve Upper Lip y 10 años antes. Sí, pero nunca graban en Australia o en Inglaterra. ¿Se deben ese concierto para mostrarlo públicamente? Brian, you've done a few live DVDs and live VHS back in the day. You've done this in Buenos Aires. You've done No Bull in Spain. You've done something in the US. But did you ever do, or are you planning on doing something in Australia or maybe England? I don't know. I don't know. I think this DVD is going to be very difficult to better. I think this DVD will be historic. I think this DVD will be something that people will look at in years to come and just say, wow, this was so special. And sometimes I think it's best to leave, when it's the best you've ever done. Something at times it's good just to leave it alone. And just leave it because I don't think we'll ever do it better. Okay. With the filming, the cameras, the crowd, the music, the band were feeling good. It was just one of them times that comes together, once in a lifetime. Okay. And I think, to try to make it better I don't think you can do that. I mean, somebody might take some small shots, but I mean, to do a thing that we did, we really got the best people in the world to do it, and I think it's best just to leave it. I think it's going to be a pretty historic thing. That's my humble opinion. Okay. Bueno, dice que no sabe si en algún momento piensan hacer algo en otro lado, porque este DVD quedó tan bien que va a ser difícil de superar, ¿no? Va a ser difícil de igualar, que cree que va a ser como un hecho histórico y tal vez sea mejor dejarlo ahí, ¿no? Que salió todo tan bien, funcionó todo tan bien con la banda, con el crew, con la gente, con quienes trabajaron en la realización del DVD, que tal vez sea mejor hacer eso. Que por ahí algunos puedan fijarse en pequeños detalles, pero la gran película quedó tan bien, considero que es un hecho histórico y que tal vez sea mejor dejarlo ahí. Para terminar, ir agradeciéndole muchísimo esta charla que nos dio, realmente se lo agradecemos. Que le va a comunicar a la banda, que sea consciente que todos nos sentimos muy contentos de haber sido parte, que realmente nos sentimos un público rockero y que una banda de las características, una de las grandes de la historia del rock and roll, lo haya filmado acá, que le comunique a la banda que todos están muy contentos y que hace poco hicimos una band premiere, la primera que se hizo, en parte a pedido de ellos, en la Argentina, y que la gente viendo la película lo hacía como si ellos estuvieran en vivo. Que ese es el gran recuerdo que siempre vamos a tener y que le estamos muy agradecidos por las dos cosas, la nota y eso. Okay, first of all, Brian, thank you very, very much for doing this live with us. And please tell the rest of the guys that we, as your audience, feel really honored and grateful for you guys doing this live DVD here in Buenos Aires. And we did an avant premiere here a couple of weeks ago, and people there behaved as you guys were playing live again. You know what I mean? So yes. Thank you very much for that, and please tell the guys. We're very proud of everybody that was there, because please tell everybody that they were part of this just like we were. And it was one of the greatest experiences of our lives, and I certainly will tell all the boys and give them my love from you guys. Thank you so much. And remember, Juan Manuel Fangio was the best driver ever. Never forget that. What's that again, please? Juan Manuel Fangio was the best race car driver ever. Never forget. Thank you.
Thank you very much, man. Thank you very much again. Okay, mi son. Take care. Bye-bye, everybody. Bye, Brian. Thank you. Juan Manuel Fangio fue el Ua. mejor corredor de Bye. la historia. Ahí está. Thank you very much. Bueno, dice que él también, ¿no? Muchas gracias a todos nosotros, que se lo va a contar al resto de los músicos de AC/DC, que también están muy agradecidos por haber formado parte de este evento y que la gente una vez más fue tan importante como ellos a la hora de hacer el DVD. Y me acordé algo que antes no había traducido. Sí. Me acordé ahora, sí que lo digo. Otra de las cosas que le llamó mucho la atención fue que toda la gente sonreía cuando ellos estaban tocando en vivo. Y también se lo había comentado a Angus, ¿no? Viste que están todos riéndose todo el tiempo. Es que eran todos referidos, no podían creer. Ay,